México todavía le falta una refinería y recuperar la petroquímica. Pues damos paso, cedemos los micrófonos precisamente a Nancy Flores para que nos presente la tercera parte de esta investigación de su autoría. Buenos días, Nancy Flores, ¿cómo estás? Buenos días, Osimo Camacho. Buenos días a la audiencia y también a nuestro equipo de producción. Así es, bueno, de aquí a las 12 me quedaré yo para despedir este programa y hablarles sobre todo de esta tercera parte de la investigación que se hizo ya in situ en la refinería de Dos Bocas, allá en Paraíso, Tabasco, y pues tuvimos la oportunidad de estar, no este fin de semana que acaba de pasar, sino el anterior, estar por segunda ocasión en la revista Contralínea presente en esta obra impresionante. Es una obra de infraestructura tecnológica, una obra de ingeniería de punta de los propios ingenieros mexicanos, de la mano de obra mexicana, y entrevistamos a los ingenieros, las ingenieras que están a cargo de este proyecto, encabezados por supuesto todos ellos por la ingeniera Rocío Nale García, quien es secretaria de Energía y principal comisionada para esta obra de infraestructura tan importante para nuestro país, que busca sobre todo tener soberanía. Y en esta tercera entrega, que ya pueden consultar en www.contralinea.com.mx, justo nos referimos a, o las preguntas fueron encaminadas en torno a qué falta en México para garantizar al 100% esta tan anhelada soberanía energética que ha propuesto el presidente López Obrador y que forma parte, además hay que decirlo, de un cambio de política pública en torno al sector energético. El sector energético ha dado un vuelco total respecto de la visión que tenían los gobiernos neoliberales, justo porque ahora se apuesta por consolidar a Petróleos Mexicanos y también a la Comisión Federal de Electricidad como organismos autónomos descentralizados, pero al mismo tiempo esenciales para el desarrollo de nuestro país. La soberanía energética, hay que recordarlo, es fundamental para que México tenga condiciones de garantías a todas las personas, incluso de los pueblos, de las comunidades más remotas, de acceso a la energía eléctrica. Y en este contexto, pues justo vamos a recordar cuál es ese pensamiento que tenían los gobiernos anteriores, justo a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, cuando empieza ya a modificarse estos proyectos de nación. Desde aquel gobierno de Miguel de la Madrid se empieza ya a pues buscar prácticamente la desaparición de Petróleos Mexicanos, de la propia Comisión Federal de Electricidad, pues dando paso al arribo de la iniciativa privada. Y esto en un afán pues absolutamente privatizador de parte de quienes estaban al frente de estos gobiernos. Y como se sabe, pues quien profundiza estas políticas neoliberales corruptas, privatizadoras, entreguistas de los bienes de la nación, pues es precisamente Carlos Salinas de Gortari. De ahí se profundizan todavía más en los siguientes sexenios, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León, continuando con la supuesta transición democrática en nuestro país, que no fue más que una como lo dijo hoy el presidente López Obrador, una concertación entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Con la llegada del panista Vicente Fox, pues continúa esta misma política pública. Después lo mismo con Felipe Calderón, ahí se tiene el atraco, y no hay que olvidarlo, de la refinería Bicentenario, que no fue más que la construcción de una barda donde se invirtieron un poco más de 1,000 millones de pesos, que fueron pues prácticamente tirados a la basura o se fueron a los bolsillos de los políticos corruptos. Y después viene el periodo de Enrique Peña Nieto, donde ya pues se dice que la gallina de los huevos de oro, o sea, Petróleos Mexicanos, estaba en el punto de la extinción.
que ya se nos había acabado la riqueza y que lo que quedaba solo estaba en aguas profundas y para eso era necesario que ingresara la iniciativa privada. Se logra en ese sexenio pues tan anhelado objetivo de la derecha, del conservadurismo, de los neoliberales, de ya prácticamente privatizar, abrir a la iniciativa privada desde la Constitución política mexicana. Pues este sector estratégico, el sector petrolero, se logra la mal llamada reforma energética, una reforma que se dijo era estructural sí, porque olvidaba todo lo anterior y entonces se empiezan a concesionar estos bloques de yacimientos petroleros, que pues ha sido un fracaso eso, porque finalmente a la iniciativa privada lo que le interesa es especular con estos recursos. Entonces ese es el antecedente y ahora vamos a ver cómo se recupera la industria y parte fundamental ha sido la refinería de Dos Bocas. Hemos pues hemos recuperado un video que circula en redes sociales, un video que nos puede mostrar, solamente es un fragmento, un pequeño fragmento que nos puede mostrar este pensamiento de los gobiernos neoliberales en torno, por supuesto, no solo al tema energético, sino en general a cómo se conducía el gobierno, o más bien los gobiernos pasados, respecto de toda la riqueza nacional, de todos los bienes nacionales. Y es muy importante poner atención, por si no lo han visto en las redes sociales, aquí lo recuperamos porque hay, sobre todo en la primera parte, con un total cinismo, Carlos Salinas de Gortari, quien se ha dicho estaría detrás de este grupo que encabeza Claudio X González Guajardo para imponer o tratar de imponer al próximo presidente de la República desde la derecha, lo cual pues el pueblo de México debe de impedir con un voto libre, con un voto informado, con un voto consciente sobre todo de qué significó el pasado y qué significa este cambio, esta transformación que estamos viviendo en el actual sexenio del presidente López Obrador. Entonces vamos a ver este pequeño video extraído de redes sociales donde se escucha hablar a los expresidentes, sobre todo me interesa que pongan atención en la parte de Carlos Salinas de Gortari y regresamos a comentar pues también esta otra parte del recorrido de Contralínea por Dos Bocas, donde se nos dice, la secretaria de Energía es enfática en decir que sí, hace falta todavía una refinería más, pero vamos a ver primero este pequeño video extraído de redes sociales y regresamos. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiamos muchas cosas, se nos acabó. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues sí, regresamos, Nancy Flores, contigo. En efecto, vimos a los expresidentes aquí, prácticamente un mea culpa sobre lo que estuvieron haciendo en el caso de Carlos Salinas de Gortari, esta privatización de la que incluso se está bufanando. Así es, y bueno, recordarle a nuestra audiencia que justo esto pues tiene que ver con una visión de país que tenían los gobiernos pasados y que es pues el parteaguas para entender el cambio, sobre todo en el sector energético, de la política pública del presidente López Obrador. Es muy distinto estar diciendo
vamos a privatizar o ya hemos privatizado los bancos, la siderurgia, las minas, en fin, la larga lista de privatizaciones que hicieron ahí. De hecho, no se acaba con esta revisión que hacía el propio Carlos Salinas de Gortari. Esa es la visión de esos gobiernos y ahora la visión es distinta, no solo por que se recupera a la Comisión Federal de Electricidad, sino que también por el importante avance que se tiene en la refinación con esta construcción de la refinería Dos Bocas, que entra en funciones, y ya lo hemos dicho aquí en la revista Contralínea, entra en funciones el próximo mes más bien empezando el mes de julio, que ya es la próxima semana, el sábado. Ahora vamos a ver precisamente parte de la entrevista que sostuvimos con la ingeniera Rocío Nale García. Ella es la secretaria de Energía y también la principal responsable de la construcción de la refinería Dos Bocas. Pues justo cuando le preguntábamos si ya la refinería Dos Bocas con eso es suficiente para garantizar al 100% la soberanía energética, y ella nos dice que no, que todavía haría falta otra refinería porque pues lamentablemente el consumo de energías pues va en aumento año con año, y que de hecho hay un déficit que se acrecentó por la pandemia de COVID-19. Y ella pues menciona justo esto, o sea que para paliar ese déficit que ha crecido, pero no solo en México, sino en términos mundiales, pues sería importante generar otra refinería, construir otra refinería con la propia experiencia que ya se tuvo en esta refinería Olmeca, incluso pues en el análisis de qué lugares pudieran ser los idóneos para Dos Bocas, pues queda ya también el estudio de la factibilidad en otras zonas para una segunda refinería, ya en esta etapa donde se abandona el neoliberalismo como política pública gubernamental principal, sino más bien ahora sí ya regresando a lo que se conoce como el estado de bienestar. Vamos a escuchar ahora a la ingeniera Rocío Nale, pues hablándonos de esta necesidad que tendría México de construir otra refinería, y también en un contexto donde se nos habla mucho de las energías limpias, pero dice la ingeniera Rocío Nale que en términos a nivel mundial, pues este avance también hacia las energías limpias es muy lento, y pues no sería digamos pertinente no leer lo que pasa en el mundo en torno a las energías limpias, que todavía les falta bastante por hacer este cambio, y las necesidades que se tienen de energía ya y en los próximos años. Vamos a escucharla. Yo creo que sí podríamos necesitar otra, porque el aumento, los combustibles, el consumo va en aumento siempre. Va en aumento siempre. La transición energética pues va lenta en todo el mundo. Es algo que quisiéramos, sin embargo la realidad está aquí. Hay que esperarnos todavía 10 años para ver cómo transita entre lo eléctrico y lo fósil. Hoy es necesario, se siguen haciendo refinerías, sobre todo en Asia y el Medio Oriente. Entonces, traemos un déficit mundial. En el mundo faltan 2,5 billones de barriles de gasolina. Ese es un déficit que hay en el mundo, es un dato que nos dieron en la OPEP. Antes de la pandemia traíamos 1,5 billones de déficit. Entonces, nadie invirtió en refinación más que México. ¿Se adelantó? Sí, o sea, nosotros ya traíamos este proyecto. Hoy hay un déficit de 2,5 millones de barriles de combustible en todo el mundo. Hay otras refinerías en China que se empezaron a hacer o que ya anunciaron. La de Arabia Saudita, que dijo Samsung que los invitaron. Sí. Creo que son 4 nuevas refinerías que plantearon en este año, que quieren iniciar sus trabajo de construcción a finales del 2023. Entonces nosotros tenemos que ver, pero si nos esperamos aquí a 10 años nos va a pasar lo que esperamos 40 años.
Pero bueno, yo creo que quien llegue va a ser cuestión de platicar para mostrarle cuáles las proyecciones nacionales y la matriz energética. Vimos 3 lugares que eran los óptimos: Tuxpan, Coatzacoalcos y Dos Bocas. Y Dos Bocas fue el óptimo. El otro, el de segundo término, fue Tuxpan, por la cercanía con Ciudad de México. Se hacen unas evaluaciones, estas lo hizo el IMP y Pemex, se hacen unas evaluaciones que se toman en cuenta, y Tuxpan y Coatzacoalcos estaban muy cercanos, pero creo que Tuxpan podría ser... Sí. Y justo la Secretaría de Energía, pues hay que recordar o escuchar estas palabras que nos da en torno al hecho de que no podemos esperar 10 años para saber cómo va la transición energética y entonces tomar decisiones. Ella lo que indica es pues que existe este déficit de 2.5 millones de barriles diarios de gasolina y otros combustibles como el diésel. Esto es la realidad que tenemos después de la pandemia de COVID-19 y de que se retrasara a nivel mundial todo el tema de la transición hacia energías limpias. Y pues pone como ejemplo que otros países, ya viendo la circunstancia que se vive actualmente, pues han tomado la decisión de crear sus refinerías, y entre esos países pues también estaría Estados Unidos, China por supuesto a la cabeza, y también otros países de Asia tomando estas decisiones, y que México se había adelantado, porque también no hay que olvidarlo. La propia secretaria Rocío Nale, y es uno de los extractos de la entrevista que pasábamos el día de ayer, ella nos comentaba que este plan de recuperar la industria petrolera era un plan que el presidente López Obrador traía desde antes de las elecciones de 2006. Ahí se hablaba de crear 5 refinerías pequeñas. Luego en sus proyectos de nación que se convertían en libros, en 2012 reitera que se deben de crear más refinerías, y hacia 2018 pues ya tenía muy clara la idea de que debía ser al menos una refinería, ahora sí muy grande, como lo es la refinería Dos Bocas, y que estamos viendo en pantalla pues esta infraestructura tan grande de Dos Bocas, lo que significa esta construcción. Y pues que esta refinería pues finalmente no es del todo digamos que salde ya este déficit de energía específicamente para el mercado interno mexicano. Por supuesto que alivia en todo caso esta necesidad de combustibles. La propia adquisición de la planta Deer Park en Texas, que antes se tenía en copropiedad con la transnacional Shell, una copropiedad que siempre le generó pérdidas a Petróleos Mexicanos, y que a partir de la compra empezó a generar tal cantidad de ganancias, por supuesto la compra del paquete accionario del 51% que tenía Shell, empezó a generar tal cantidad de ganancias que ya se pagó la inversión que se hizo para adquirirla. Esto, por supuesto, que pues recupera de alguna manera a la industria petrolera, pero no es suficiente. Al respecto, también en la entrevista que pudimos hacer durante nuestro recorrido en la refinería, el segundo recorrido que hace Contralínea en la refinería Dos Bocas, pues entrevistamos también, estaban ahí presentes todos los ingenieros que son cabeza de este proyecto, y parte de las preguntas también las contestó el ingeniero Marco Osorio Bonilla. Él es director general del Instituto Mexicano del Petróleo. Ya habíamos comentado en programas pasados que el ingeniero Osorio Bonilla, está a cargo sobre todo de la creación de tecnologías, pero también estuvo a cargo el Instituto Mexicano del Petróleo de hacer este primer análisis de dónde sería el terreno ideal para la refinería
Olmeca. En este caso se eligió pues Paraíso Tabasco, en esta región conocida como Dos Bocas, porque era la más ideal para una refinería, pero hay otros dos lugares y además él dice en general toda la costa es ideal para una refinería. Y habla pues precisamente de estos hallazgos que hicieron en su momento el Instituto Mexicano del Petróleo y donde se pudiera asentar la siguiente refinería en caso de que quien llegue a la presidencia pues tenga esta misma convicción del presidente López Obrador de cambiar la política pública energética y generar una nueva infraestructura del mismo tamaño que Dos Bocas y con ello afrontar los próximos 20 años, 30 años que dure la transición energética hacia estas llamadas energías limpias, pues pudiera ser precisamente Tuxpan. Pero vamos a escuchar al ingeniero Marco Osorio Bonilla explicarnos pues esta parte que se refiere a las localizaciones ideales para otras refinerías. De hecho, todos los proyectos que están en esta costa petrolera pueden ser factibles, ¿no? Pero sí hay localizaciones que tienen mayor infraestructura, que tienen, por ejemplo, aquí la refinería pues tiene el acopio de la materia prima a la mano, tiene todas las facilidades, pero en general la costa son buenas ubicaciones, que es algo que aprendimos también de los proyectos internacionales en la India, ¿no? Hay que hacerla en la costa porque los proyectos de refinación hoy tienen que ser de una magnitud grande como es este, por su rentabilidad. Entonces tendrían que ser proyectos de esta envergadura y Tuxpan me parece que es la segunda mejor opción, sin que las demás no sean adecuadas, ¿no? Pues dice el ingeniero Osorio Bonilla, que la costa es la ideal para este tipo de proyectos porque tienen que ser grandes, pero además tienen que estar planeados para la salida de estos combustibles, una salida que sea pues más factible y que además la experiencia internacional, en este caso el estudio se centró en una refinería que es muy parecida a Dos Bocas, no porque sea una copia, sino por el tamaño y el tipo de refinación que se hace es precisamente la de la India. Y allá, pues justo esa experiencia es que los proyectos esenciales de este tipo pues se hagan en costa, es lo que nos comentaba el titular del Instituto Mexicano del Petróleo. Y también recordar esta otra parte, o sea, cuando el presidente López Obrador cambia ya la política pública en torno al sector energético, y que pues con lo poco que dejaron empieza a trabajar, porque hay que recordar que el primer mandatario no toma la decisión que muchos hubiéramos querido de cancelar aquellos contratos, aquellos convenios que se hicieron de forma irregular en gobiernos pasados y sobre todo lo que aconteció después de la reforma energética con las rondas petroleras. Él no canceló ninguno de estos contratos. Sin embargo, pues logró darle un nuevo giro a la industria petrolera, primero dándole financiamiento importante a Pemex, ya no tratándola como si la gallina de los huevos de oro se hubiera extinto, como lo decía en su momento Enrique Peña Nieto, que ya había prácticamente sepultado a la industria petrolera, sino más bien dándole presupuesto para hacer todo este mapeo de la riqueza, toda esta pues exploración tan importante que lleva al propio presidente o al gobierno actual a descubrir yacimientos en aguas someras y en tierra, que eso es muy importante porque las aguas profundas todavía ni siquiera existe la tecnología para explotar esas aguas profundas, o si existe es muy cara, no es rentable, es como los lutitas, todo lo que tiene que ver con esta pues forma de extracción del fracking es muy caro
muy, muy caro el fracking, además del daño ecológico que se genera y la propia daño a la corteza terrestre. Entonces, esto también cambia el rostro de la industria petrolera y al mismo tiempo del propio Instituto Mexicano del Petróleo, porque lo recupera. El Instituto Mexicano del Petróleo ya estaba pues prácticamente en el abandono, nadie los pelaba, ya se decía que la tecnología mexicana no servía para nada, que México no podía generar este tipo de tecnología que se requiere, y eso pues era una falsedad. Ahora se sabe, pues por lo rápido que ha sido para el actual gobierno recuperar la industria petrolera. Ahora vamos a escuchar nuevamente a la secretaria Rocío Nale hablando pues de que además de la refinería Dos Bocas, pues existen otros proyectos importantes, sustanciales para la recuperación de esta industria, y esos son precisamente las coquizadoras, otros proyectos que lanzó el presidente que no se tenían establecidos al inicio del gobierno, pero que buscan pues atender este sector que estaba pues muy abandonado, que es el de los residuos que deja la refinación. La refinación deja unos residuos que se conocen como coque, y este coque se trataba como basura, cuando en realidad a través del proceso de otra vez un proceso de refinamiento se pueden sacar gasolinas de eso, ¿no? Y para eso son las nuevas coquizadoras. Entonces ella nos habla que existen estos proyectos que aún así, e incluso si en el futuro gobierno no se decidiera apoyar a la industria y no se generara otra refinería, estas plantas coquizadoras pues vendrían a generar un poco más estabilidad y también acercarnos hacia esa tan anhelada soberanía energética que tenemos en nuestro país. Escuchemos a la secretaria de Energía pues hablándonos de estos otros proyectos que tienen que ver con la coquizadora y que lleva a cabo el área de proyectos de Pemex Transformación Industrial, pero bueno, ella lo explica con mucha claridad. Escuchemos. De proyectos, trae otros 2 proyectos muy grandes en Tula y en Salamanca, que lo estamos construyendo a la par. Entonces termina esto, e inmediatamente pues que entregue el proyecto el doctor Cornejo, él se va a Salina Cruz y a Tula. Tula también este año queremos terminar la planta coquizadora, pero hay plantas auxiliares que esas se tienen que terminar el año que entra, entonces se tienen que enfocar. Y Salina Cruz queremos dejar la etapa constructiva también de la planta coquizadora en Salina Cruz lista antes de que el presidente se vaya. Ya en Salina Cruz las pruebas y arranques tal vez ya no nos va a dar tiempo en este gobierno, pero en el siguiente gobierno en Salina Cruz las pruebas y arranques ya, que ya estén, igual que ya esté la etapa constructiva. Así se diseñó y así estamos trabajando. Entonces efectivamente no van a estar aquí, pero Julio sí. Ahí están las palabras de la ingeniera Rocío Nale, pues hablándonos de estas plantas coquizadoras que están en Tula y Salamanca, además de la de Salina Cruz, de los retos que quedan también para el siguiente gobierno. En el caso de la Salina Cruz, pues nos dice que esta no arrancaría todavía, pero pues esto ya quedaría para el siguiente gobierno. Y muy importante porque también le preguntamos qué pasa con la petroquímica básica y la petroquímica secundaria. Hay que recordar pues que en otras ocasiones, o más bien en los gobiernos pasados, esta industria pues prácticamente se extinguió. Y ella lo que nos comenta, pues es justo que sí se requiere que el próximo sexenio se rescate a esta industria de la petroquímica. Y bueno, ella dice que se tiene una infraestructura muy importante que sería muy fácil recuperarla. O sea, con un poco de presupuesto público que se le asigne a la recuperación de la petroquímica, esto se lograría. Y ella habla sobre todo de estos complejos petroquímicos que todavía están en manos de Pemex, porque hay que recordar que muchos de estos pues se remataron como si fueran
eran chatarra se vendieron al mejor postor. Incluso áreas, sobre todo en Veracruz, fueron concesionadas a la iniciativa privada dentro de las plantas de petróleos mexicanos, lo cual fue un robo descarado, y todo esto pues proviene de los sexenios de Salinas y de Zedillo, cuando se desestructura a la industria petrolera, pues pensando sí ya en su futura privatización. Y específicamente menciona, perdón, los casos de Morelos, Cangrejera y también las instalaciones de Pajaritos. Específicamente en el caso de Pajaritos, ella nos comentaba que se trata de un complejo que, si bien es muy viejo, las instalaciones son estratégicas y que ahí además podría hacerse una unidad de fertilizantes, lo cual es una circunstancia o más bien una infraestructura que se podría crear, construir de forma muy rápida. Entonces ella sí menciona en esta entrevista que le hicimos que se tiene que recuperar la industria petroquímica, y sobre todo porque también vuelve a referir que parte de que no tengamos soberanía en esta materia, pues es justo porque se fue privatizando y se fue dejando en el abandono total a esta industria, pensando que pues en el contexto de la globalización todo se podía adquirir en otros países, y pues ella dice una muestra de que no estamos bien en esta materia, pues es que una gran parte de las importaciones que recibe México en materia energética pues son precisamente petroquímicos. Dice que ahí se encuentra justamente la diferencia negativa en la balanza comercial que traemos a nivel nacional, porque la importación de petroquímicos es muy fuerte. Entonces, no hay que dejar como este tipo de datos que nos da la secretaria de Energía, Rocío Nale, en el olvido. Hay que presionar para que los próximos gobiernos, sobre todo el próximo sexenio, empiece a invertir también en estas otras áreas, y sobre todo esta infraestructura que ya existe en México, pues se recupere, porque si ya la tenemos, hay que aprovecharla. Y la propia ingeniera, que ya tiene experiencia, porque no solo ha estado al frente de la refinería Dos Bocas, sino además está al frente de todos estos proyectos como las coquizadoras y otros complejos que le ha encargado el propio presidente López Obrador que desarrolle, pues sabe de lo que habla. Ella ya estuvo al frente de estos proyectos, los ha sacado adelante. Tanto así que el próximo sábado, 1 de julio, arranca ya por fin el primer tren de procesamiento de crudo pesado, de crudo maya, en esta refinería de Dos Bocas, y se espera que para septiembre empiecen ya a producirse esos primeros barriles, alrededor de 170,000 barriles, y se espera ya la estabilización de toda la planta con sus 2 trenes de producción hacia diciembre de 2023, cuando la producción ya alcance los 340,000 barriles, de los cuales pues una parte muy importante es de gasolinas y la otra de diésel y otros productos. Entonces es muy importante escuchar estas palabras que dice. Tal vez nos digan en algún futuro que esas plantas ya son muy viejas, pero ella dice, aunque Pajaritos es un complejo ya muy viejo, las instalaciones son estratégicas. Y sobre todo también esta otra parte, hay que recordar que en la compra de las plantas chatarra, tanto de Fertinal como de agronitrogenados, que se hizo en el sexenio pasado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues un fraude también a la hacienda pública, del cual ya hoy hablaba el presidente. Sobre todo se refería a agronitrogenados, a la cual se le invirtieron más de 1,000 millones de dólares. Pues justo decía el presidente López Obrador que eso pues salió muy caro, ¿no? Para la nación, para México, pero sí se requiere, porque es estratégico y porque el propio gobierno de López Obrador lo ha visto, generar estos fertilizantes para apoyar al campo. Y también en este contexto me gustaría que reflexionemos en torno a las lecciones que nos ha dejado la pandemia de COVID-19.
Cuando nos dicen que estamos en un mundo globalizado y que todo se puede generar a partir de importaciones, hay que recordar la difícil situación que se vivió en la pandemia, sobre todo en países que no tenían garantizada soberanía en áreas estratégicas. ¿Qué pasó con países que no tenían su sistema sanitario aceitado, como fue el caso de México? Pues que no había a quien comprarle ventiladores para atender a los pacientes de COVID-19 porque, pues claro, la industria se cerró. Bueno, no había ni posibilidad de adquirir estos oxímetros para la gente, para las casas, los departamentos, para las familias, que era un insumo sustancial para saber si el paciente se estaba quedando sin oxígeno o no en la sangre, y entonces llevarlo rápido a un hospital reconvertido en COVID. Entonces, esta lección específica de la pandemia y la otra lección que también es muy cercana a nosotros, que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo países europeos han sufrido en materia energética porque dependían del gas ruso, o en el otro tema de los alimentos dependían de la producción alimentaria de Ucrania. Pues esto nos lleva a entender que los países se tienen que cerrar, o sea, esta falsedad de que hay que abrirnos y en el mundo vamos a encontrar las cosas, nos llevaría a una crisis terrible en caso de volver a vivir algo como lo que ocurrió en la pandemia o como lo que ocurrió en la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, esto es una absoluta falsedad de que podemos, sin soberanía en ninguna de las áreas, pues sobrevivir. Eso es absolutamente falso y es muy entendible que los países productores de estos insumos esenciales, pues lo van a preferir para el mercado interno que para el mercado externo, estando en una situación de crisis mundial. Eso es hasta lógico, no existe una lógica contraria que nos diga nos van a acabar vendiendo su comida cuando ellos no tendrían comida o tendrían escasez de alimentos. Por supuesto que no. Eso no pasó en la pandemia y no va a pasar en una futura crisis o en una emergencia similar a lo que vivimos en aquel momento. Entonces, bueno, nos dice hay que recuperar la industria petroquímica y eso hay que tenerlo muy consciente. Además, en esta visita a la planta de Dos Bocas, bueno, son 17 plantas en total, deberemos de referirnos a la refinería Dos Bocas como este complejo industrial. Tuvimos oportunidad de entrevistar o de platicar también ahí mismo en esa reunión que sostuvimos con todos los principales constructores de Dos Bocas, con el ingeniero José Manuel Rocha Vallejo, subdirector de producción de petrolíferos de Pemex y encargado de todas las refinerías, incluida Dos Bocas, es quien va a arrancar este primer tren de producción, quien está al frente de este arranque. Y bueno, él nos habla justo de cómo en los gobiernos pasados ellos veían como ingenieros de una industria que había sido fundamental para el desarrollo de México, cómo se estaba destruyendo la grandeza de Petróleos Mexicanos. Él dice una frase de que hay que respetar esta visión. Yo creo que no, o sea, ya no podemos respetar una visión que busca destruir nuestros bienes nacionales o entregarlos a unos cuantos, pero entiendo el contexto en el cual se refiere el ingeniero Rocha Vallejo a estos gobiernos pasados y también pues que existe un encargo o una narrativa que se debe de cuidar cuando se trata de funcionarios o servidores públicos, encargos tan importantes como la subdirección de producción de petrolíferos de Petróleos Mexicanos. Pero vamos a ver cómo él nos habla pues justo de cómo se estaba destruyendo la grandeza de Petróleos Mexicanos y regresamos para seguir comentando al respecto. Una cosa curiosa, y lo veo entre todos mis compañeros. Nosotros hemos vivido en Pemex casi nuestra vida profesional. Veíamos
en el trayecto de los sexenios pasados cómo lo que nosotros habíamos creado se venía destruyendo, ¿sí? Por visiones muy respetadas de los directivos, pero también nos preocupábamos porque nos íbamos a quedar sin trabajo. Entonces, el profesionista, el mexicano, tiene un orgullo de decir y estar en contra de lo que se dice. Decían que Pemex no era rentable, decían que Pemex no era conveniente operarlo. Y nosotros que hemos vivido de Pemex, sabemos que es un buen negocio para el país, para sacar todas las necesidades que nuestro país tiene. Entonces, cuando nos dan la oportunidad en este sexenio con nuestro señor presidente y a mando de la secretaria de Energía, pues nosotros nos sentimos orgullosos de participar en este proyecto para demostrar al pueblo de México que sí, Petróleo Mexicano sigue siendo la columna para el sostén de la nación. Eso yo creo que fue lo que más nos alimentó, y no nos interesó si nos bajaban o no nos bajaban de salario. Nos interesó mantener nuestra fuente de trabajo, porque es el sostén de nuestra familia y de muchas familias mexicanas. Pues muy importante esta frase que nos dice: Petróleos Mexicanos sigue siendo la columna para el desarrollo de México. Hay que cuidar a nuestra industria, hay que cuidar a nuestros ingenieros. Él habla de esta destrucción que se buscaba hacer de la grandeza de Petróleos Mexicanos, de cómo pues por una visión equivocada, errónea o corrupta, también hay que decirlo con todas sus letras, pues se buscaba mentirnos que Pemex era inservible, y ellos, pues como lo dice el propio ingeniero Rocha Vallejo de forma muy clara, muy transparente, pues veían cómo sus fuentes de trabajo se iban pues acabando también, ¿no? Entonces, esta es una industria que le ha dado mucho a las familias mexicanas, y no solo a las que están involucradas directamente con la propia industria, o en este caso, pues los 35,000 obreros, un poco más, que estuvieron trabajando de lleno en esta construcción de la refinería Dos Bocas, o los miles de obreros que están trabajando en las coquizadoras. No solo ellos, sino en términos generales, parte de la riqueza de México, parte de todo lo que se pudo construir en gobiernos pasados, pues provenía precisamente del petróleo. Fue en México por muchísimos años una economía petrolizada, y eso no debemos olvidarlo a la hora de sopesar también pues qué proyecto de nación apoyamos con nuestros votos. Y bueno, también en esta conversación estaba presente el ingeniero Julio César Aguilar Benítez, quien es el director de la refinería Olmeca, quien se va a quedar al frente de esta magna obra de aquí en más, es decir, él es quien va a sacarle jugo, rentabilidad a Dos Bocas, a esta refinería Olmeca, y él nos habla pues justo que también no hay que dejar de lado que el sector energético es un sector de seguridad nacional. Escuchemos. Y además es un tema de seguridad nacional. No, por supuesto. Porque realmente el proyecto pues es la oportunidad grande que tiene nuestro país y Pemex, pues de demostrar, ¿verdad?, que sí podemos hacer las cosas y hacer las cosas bien para beneficio de la gente, para beneficio del pueblo. Eso es lo que también motiva a muchos jóvenes. Muchos jóvenes han tenido la oportunidad de demostrar aquí su capacidad. Tenemos mucha gente joven, pero esa gente ahorita tiene una motivación muy, muy fuerte porque se sienten tomados en cuenta. Y gracias a que se reactivaron los proyectos en Pemex, pues se dio lugar a que sucediera esto. En los gobiernos anteriores, pues obviamente no había forma. ¿Por qué? Porque nunca le apostaron a hacer proyectos nuevos.
Escuchábamos al ingeniero Julio César Aguilar, pues hablándonos de esta industria que es estratégica, que es de seguridad nacional, y también que con este proyecto de la refinería Olmeca, pues se demuestra a la propia nación que los mexicanos sí podemos, que la industria sí puede seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país. La importancia de sus palabras, pues tiene que ver con también esta otra narrativa. Por mucho tiempo se nos dijo que Pemex era lo peor, que la peor corrupción había ahí, que prácticamente tendríamos que desaparecerla para que ya no hubiera corrupción. Y en general es que la corrupción estaba en los gobiernos, en los presidentes de esta república, que estaban acostumbrados a saquear absolutamente todo. Entonces, pues eso hay que siempre tenerlo en cuenta durante, o más bien cuando analicemos la situación que estamos viviendo. Y también vamos a escuchar por último a la ingeniera Rocío Nale, pues hablándonos de cómo se desapareció esta área de proyecto en esos gobiernos neoliberales, un área que era sustancial y que en la época o en las décadas de 1960 y 1970 construyeron estas 6 refinerías que pues aún le han dado mucho a nuestro país a pesar del abandono que sufrieron, sobre todo en los gobiernos pasados, en la propia corrupción que llevó incluso a uno de los ejemplos que nos ponían durante el recorrido, de que una reconfiguración, que no es más que darle mantenimiento a estas plantas, a estas refinerías, pues se tardó más de 13 años por todo el tema de la corrupción. Entonces, bueno, ella nos habla de esta área de proyectos que es la misma que en este caso construyó Dos Bocas, cómo se fue desapareciendo poco a poco. Escuchemos. Yo creo que mercado interno, bueno, hay que hacer un análisis de la matriz energética, que eso es importantísimo, pero una de las cosas que me gusta es que con este proyecto ya dimensionamos qué hay en México. Ya nos dimos cuenta qué proveeduría podemos encontrar en México, qué empresas pueden hacer en México, el personal que ya dejamos aquí capacitado, que es fabuloso, los constructores, todos mexicanos, los compañeros. Entonces aprovechar esa dinámica y lo que también, o sea, la gente de proyectos salió al mundo. Cuando decimos al mundo, fueron a comprar a la India, fueron a comprar a Italia, Turquía, Tailandia, Corea, Italia, sí, Estados Unidos, muy poco en Estados Unidos, pero compramos algo en Estados Unidos. Salimos a todo el mundo. Y en México traemos un contenido nacional en esta obra del 72%, que es bastante, es un contenido nacional, que es cemento, varilla, equipos, recipientes, válvulas, acero, bombas, todo eso, pues fue de aquí de México. Pisos, no sé, todo, o sea, accesorios, son de México. Entonces también esto tuvo una ventaja, y aprovechar eso que ya hicimos. Creo que así se hizo en la década de los 70s y 80s, cuando terminaban una refinería y hacían otra. Me comentaba el ingeniero Serna, que por aquí está, es nuestro decano, que creo que hubo un momento que se estaban construyendo 2 refinerías al mismo tiempo, Salina Cruz y Cadereyta. Estaba terminando Cadereyta, se está construyendo, y se empezó a construir Salina Cruz en 1980, 70, no, en los 70. 78. Sí, en los 78. O sea, ¿qué hacía? En ese tiempo Pemex, lo que es la subdirección de proyectos ahora se llamaba SPCOs. Subdirección de proyectos y construcción. Entonces era muy grande. Y ese mismo personal dijeron, bueno, pues ya que están con esta, vamos a moverlo para acá. Y era una subdirección muy grande, muy grande. Desde ahí ya finiquitaron, cortaron y dieron de baja a mucha gente. Y pues prácticamente la disminución fue una subdirección donde
hay 200 ingenieros. 256. 256 ingenieros, imagínense después de tener 3,000 ingenieros, o que era muy grande. Entonces, con estos 256 ingenieros, con toda esta estrategia de construcción, se pudo hacer, entonces hay que seguir aprovechando. Pues ahí está la política neoliberal a todo lo que da, cómo se destruyó esta área de proyectos y obra. Era una subdirección con más de 3,000 ingenieros y al final pues prácticamente la desaparecieron, corrieron a todas estas personas con una alta capacidad que ya habían demostrado pues tener las bases teóricas y prácticas para generar esta industria, para generar esta infraestructura. Muy lamentable realmente lo que ha pasado en estos gobiernos corruptos neoliberales. Y pues en ese contexto, recordarle a nuestra audiencia que es muy importante siempre revisar lo que nos ha pasado. Revisar el pasado es importante para la toma de decisiones. No hay que caer en el olvido de toda esta economía rapaz, que todos estos gobiernos corruptos que estuvieron al frente de nuestra querida nación por tantos años y todo el daño que le hicieron a México. Eso no hay que olvidarlo.